estamos haciendo un par de reuniones y dijimos, vamos a armar algo en mayo. Y Fernando dijo, espero que para ese momento no haya fútbol. Bueno, hubo. Pero acá estamos. Y los temas sí surgieron, creo que vos, Marcelo, tuviste un poco, ¿no? De entrada nomás esa de Earth humana, cósmica y humana. Creo que vos pusiste la palabra cósmica y yo lo puse. Claro, exacto, así fue, lo cósmico y lo humano. Sí. Y bueno, en las dos charlas, y hoy quiero tocar esto de bioenergía humana, bioenergía divina y los 144.000, porque es sumamente importante, más de lo que por ahí nos imaginábamos, yo me imaginaba en un principio, cuando ayer se acuerdan que les dije que en un momento determinado les pregunto, ¿no? Entre otras cosas, dónde venían, etcétera, y cuando les pregunto sobre qué había después de la vida, ellos me transmiten, pero muy puntual, porque son transmisiones concretas que no se vuelven a repetir, vos la captás, te queda grabada, no hay fin, hay finalidad de la expansión de vida humana, profundiza en el gen. Cuando a mí me transmiten eso, hace 45 años más o menos, no sabía ni lo que era, ni qué, tenía la más mínima idea. Después con el tiempo fui entendiendo más. Cuando me transmiten el tomo 1 del plan cósmico, por ejemplo, está agotado, o sea, tengo algunos libros pero en Buenos Aires, y me transmiten el código genético del cual procedemos, ¿no es cierto? Que es un código genético que entrelaza lo que sería descendencia del cromañón con un árbol genealógico estelar que adosa 23 cromosomas, y eso es la creación adámica, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que por ahí uno no tenía mucho en cuenta es eso de profundizar en el gen. No hay fin sino finalidad. Entonces, ¿cómo es esto? Tengo mis ancestros que conocí, murieron, mi viejo murió, mi madre murió, mi abuela, y entonces como no hay fin. Bueno, hay una transmisión por la línea genética y hay una transmisión por la sumatoria espiritual. Justo hoy, tu nombre, Juan Pablo, vos me comentaste algo, que Juan Pablo estuvo viendo hoy un programa en internet de un almuerzo con Mirta Legrand. Bueno, cuando yo le doy el tomo 2 del plan cósmico a Mirta Legrand, le digo que la memoria genética, que la sumatoria biológica, genética espiritual, Mirta me dice, qué difícil, me dice, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? Porque claro, eso de profundizar en el gen, después con el tiempo vino otro punto cuando me transmite el plan cósmico, en el sentido que somos una sumatoria biológica, genética y espiritual. Lo cual también es chino básico. Ojo, no te creas que es fácil, porque hay preconceptos que fueron grabados por generaciones, en generación, en generación, y entonces, bueno, que están incorporados en nuestra memoria evolutiva. Entonces, hacer el salto para comprender esto no es fácil. Ellos lo saben, por eso tampoco coinciden demasiado en aquello que tengan y repitan lo que venían repitiendo hace 10.000 años. Bueno, la cosa es que, para ser preciso, acá hay un nene, y tiene la memoria evolutiva de todos los ancestros que van desde allí hacia abajo, por 1000 generaciones. Y esa memoria está en él. Pero hay un problema, que es que hoy solo usamos una pequeña parte de las neuronas. ¿Está bien eso? Una pequeña parte. O sea, todo lo que sabemos, que hemos estudiado, que hemos recordado, que sé cosas que yo me acuerdo de cuando tenía 1 año. Tengo memoria, creo que dentro de mi madre, porque es un sonido que era lo que captaba, lo reconozco. Entonces, ¿qué pasa? Esa memoria está en nosotros, tenemos memoria de nuestros ancestros. Pero el problema está que tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar a gatear, a caminar, a balbucear, porque esa memoria está como ahí, en el iceberg, la punta, y todo lo demás, ¿en dónde? Supraconciencia.
Entonces, fíjate que a veces no podemos manejar nuestra vida y si tuvieras que resolver cuestiones que quedaron pendientes de nuestro estado evolutivo, bueno, sería algo tremendo. Para eso, primero necesitamos un potencial bioenergético más grande y mayor acceso a la memoria evolutiva, que es lo que hemos perdido. Perdimos la memoria evolutiva histórica, que la conservó la Hermandad Blanca. El mundo externo cree que tenemos 5.000 años, la Hermandad Blanca sabe que hay cientos de miles de años de evolución. Entonces, la memoria histórica se pierde, la memoria evolutiva nuestra está abajo del iceberg. ¿Por qué creen que estos seres, en vez de decir los muchachos, vivir al cielo, la vida loca, dale nomás, todo, no importa nada? La real transmisión de la jerarquía siempre, la real, fue que miren hacia adentro, que potencien el plano interior, que amen al prójimo, que yo qué sé, que no maten. Toda la enseñanza que nos dieron para potenciar algo que no era lo externo y superfluo, sino lo interno y trascendental. Bien. Pero pocos saben lo que vamos a ver ahora. Ustedes saben que las transcripciones antiguas hablan de la creación del ser humano. ¿No? ¿Saben eso? O quedaron nomás en el yo qué sé, cuando iban a catecismo, si alguna vez fueron, que no, Dios creó al hombre. Bueno. Cuando habla del Génesis. Entonces, después todo lo se va a contestar en la charla. Ellos le contestan a través de mí a cada uno. Entonces, en esta obra que es maravillosa, que es en la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? Ese toque, esa energía creadora responde a algo puntual. Entonces, no se preocupen, se lo leo. Para que no te tengan que poner los anteojos, tranquilo. El Popol Vuh de la creación de los Chichén Itzá ya describe que los poderosos del cielo celebran consejos, pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, su sabiduría, se mostraron, decidieron construir al hombre. Bien, libro de Abraham. Y los dioses tomaron entre sí y dijeron, descendamos, formemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mierda. El Corán, en la Sura 22, fijaremos los úteros lo que queremos por un plazo determinado, luego haremos salir niños, luego alcanzaréis la pubertad. Popol Vuh de la creación nuevamente. Entonces tuvieron apariencia humana, hablaron, dijeron bien. Sin mujer fueron procreados, sin mujer engendrados. Sí, lo engendrador es solamente por poder mágico, conceptual. Libro de Anet. Página 67 al 68. Con paciencia Marduk se dirigió a Ea, el sabio, para comunicarle el plan que había concebido. Amasaré sangre, haré que sea esqueleto, crearé un salvaje hombre, será su nombre. Bien, Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó. La pucha, sí, imagen mía, qué imperfecto que debe ser. Perfecciones tengo poca, ¿ves? Popol Vuh de la creación, conocían todo, cuanto miraban, en el mismo instante su vista veía alrededor, veían todo, lo escondido, sin antes moverse. Su pensamiento iba mucho más allá de la madera, las piedras, los lagos, los mares, las montañas, los valles. Eran verdaderas a los que se le debía amar. ¿Qué tenía ese ser creado? Capacidades parapsíquicas, paranormales, quintidimensionales. Pero tenía un problema, que no podía delimitar el bien del mal. En el Bhagavad Gita, opúsculo al Talmud babilónico, se describe: Adán poseía elevada talla, una belleza indescriptible. Su rostro brillaba más que el sol y la misma Eva no podía compararse con él. Por temor a que se convirtiera en un rival, los ángeles lo odiaron y trataron de abrazarlo con fuego, destruirlo. Popol Vuh de la creación, lo conocen todo, lo grande, lo pequeño, dijeron los constructores. Por lo tanto, celebraron consejos, como habremos con ellos. Que su mirada no llegue sino a poca distancia, o sea, nos quitan los dones que teníamos. Que hicieron lo que les dije ayer, bloquearon la pineal, que es la glándula que une el deseo, pensamiento, las neuronas y la chispa divina, que es lo que mueve la energía. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Los creadores, los seres que crean la raza adámica son eternos.
cuando su cuerpo en un determinado momento se transforma en energía pura, luz. No conocen la muerte como nosotros la conocemos. El popolo de la creación, deshagamos un poco lo que quisimos que fuese, si permanece así se igualarán con aquellos que lo han construido, con aquellos cuya ciencia se extiende a lo lejos, con aquellos que todo lo ven. Génesis 3:24, hecho pues, fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, viene la caída, se nos afea. Libro de Zohar, después de la caída los rostros se afiaron, le fue arrebatada la sabiduría, de modo tal que conservaron inteligencia para las cosas materiales y corporales. Se nos quitan los dones de la creación adámica de imagen y semejanza. Popolo de la creación, solamente unas pieles fueron sus vestidos y no tenían telas perfectas para ser vestidos, sino que las pieles de las bestias eran su atavío. Aquellos pobres no tenían nada suyo, más que su nueva naturaleza de hombres. Yo sé que pueden no haberlo sabido, esto no les tiene que hacer ningún daño, ¿tá? Porque la imagen de semejanza sigue estando, con ese problema de la caída. O sea, ¿qué perdemos? La memoria evolutiva, los dones que unen el deseo, la mente con el razonamiento, la conciencia, y puede activar a través de la chispa divina, movilizar, sintetizar, disgregar la materia. Repito, movilizar, sintetizar, disgregar la materia a través de los dones. Ese potencial está bloqueado. ¿Por qué? Porque éramos monos con escopeta. O sea, un mono una escopeta, tira para todos lados. Bueno, un poco así para que los chicos se rían un poco. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que la grande iglesia, que esto lo saben, se han mantenido en esas estructuras que han mantenido a la humanidad en el oscurantismo, a todo aquel que hablaba más allá de lo que tenía que hablar. El siglo atrás lo mandaban a la hoguera, lo mataban, lo comulgaban, y así estamos como estamos. ¿Entiendes? Y hoy siguen conservando su ranchito de poder y su estructura, y bueno, lamentablemente así la situación, pero evidentemente ellos sabían con qué bueyes araban. Por eso, en ciertos hechos, como cuando es lindo que vean en la página mía de internet, están conferencias todas gratuitas, pueden ingresar y verlas. Cuando yo hablo, por ejemplo, una conferencia sobre la Pascua, ¿no? Entonces ahí muestro aspectos en el sentido de que cuando Jesús va a ser capturado, Pedro levanta la espada, ¿no? Entonces le dice, anda tú, Pedro, que no has entendido nada. Pero un rato después le dice, Pedro, en ti se inventaré mi iglesia. Entonces, se inventó una iglesia en alguien que levantaba la espada, que no se había, o sea, ¿por qué? Porque era una iglesia imperfecta, ¿para quién? Para humanos imperfectos. En ese tiempo había sacerdotisas de unas, llamaban sectas ahí en Israel, pero que eran vírgenes, eran sabias, eran una cosa tremenda, y terminaron todas muertas, matadas, violadas, ¿me entendés? Porque la humanidad fue bárbara, porque esa caída convirtió a la humanidad realmente en algo tremendo. El ser humano cayó en un pozo tan grande, solo algunos pocos mantuvieron ese conocimiento antiguo, la conexión con la hermandad blanca fundamentalmente, o con la conexión estelar, pero no fueron muchos. Entonces, paralelamente, a través de canalizaciones, vieron con lo que son las canalizaciones, ellos han contactado humanos que a través de ciertas virtudes, como ser la música, la pintura, la poesía, fueron transmitiendo información, en este caso este cuadro, que tiene ya 300 años, que muestra la esfera, que muestra como si fuera acá la cámara, las antenitas, lo ponen arriba del Padre Celestial, como diciendo, bueno, con esto vamos a ver todo lo que ustedes hacen. Pero arriba, ¿qué pone? La paloma, que representa el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un simbolismo de lo que ellos tratan de ver a través de nosotros, no las obras terrenales, sino las obras espirituales, que podamos ir conformando. Paralelamente, en otros cuadros,
mostraron lo que hoy llamamos naves nodrizas. Acá estamos. Este es un cuadro también del 1600 que muestra la nave nodriza, la antigua ciudad de Jerusalén, según la concebían por los textos antiguos, las esferas, que en una radio ayer fue, ¿no? Que fue no antes de ayer, de la radio en Washington, yo les transmití el concepto, eso llamaban orbes a los que veían el espacio, y dije, son caneplas. ¿Cómo? Caneplas de monitoreo de traslado. O sea, en Washington no saben que esos son caneplas. Hoy. Entonces, en los cuadros antiguos, los pintores pintaban estas esferas que las veían, como las vemos hoy, acá en esta zona o en cualquier parte del mundo. Bien. Otro cuadro, representando la piedra fundamental de una iglesia que se da por construir. Tenemos la nave nodriza de vuelta, forma de nube. Tenemos las naves en formación. Tenemos la esfera de traslado. Y en una iglesia, en un cuadro religioso, que ponen adentro a Jesús y a María, dentro de la esfera de traslado, canepla de traslado. Entonces, ¿cómo que veían infinito? ¿Se acuerdan de Infinito? Sí. El canal que todos veíamos. Bueno, no, eso no tenían infinito. ¿No? ¿Qué tenían? ¿History Channel? No, tampoco tenían History Channel. Entonces, ¿cómo pintaban estas cosas? Conectados. Porque las veían. Las veían. Las naves nube, ¿por qué aparecen en los libros sagrados de todas las religiones de la Tierra? ¿Ustedes saben cómo los llamaban los romanos? Traps, columnas de fuego. ¿Cómo los llamaban los judíos? También, o columnas de fuego, o nube de fuego. En Italia les llamaban escudos ardentes a las naves en forma curva de abajo, como la que yo veo en Bariloche, que nadie ha hablado en tantos años, cuando tenía 9 años, mi hermano y yo, 200 chicos y locura y la monja y todo, vimos eso. Entonces, escudos ardentes, trap, bueno, tomo del plan cósmico, 500 nombres de las naves en la antigüedad, desde 10.000 años hasta la Food Fighter de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando ustedes tengan este conocimiento, lo espiritual surge paralelamente. Por lo menos si vos tenés que ser espiritual, ¿por qué? Porque tenés que ser bueno. Ay, ¿y qué hago con este que me pega todos los días? No, tenés que dar la otra mellita 200 veces, pero me quiso matar, porque acá que te mate, problema de él después. No, es mucho más complejo. Porque dar a otra mejilla la tenés que dar, pero no tenés que ser tarado, ¿viste? Si te pega, tomátela, agarra un garrote, dale otro garrotado, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Todavía estamos tridimensionalmente. ¿Qué va a hacer? Acá tenemos, fíjate vos cómo es arriba y es abajo. ¿Esto qué es? Esto es historia, Basilea, 1567. Que hay ahí un conflicto. Naves de un color contra naves de otro son derribadas en sí. Acá tenemos Crónica de Nuremberg, salido en los diarios periódicos de Nuremberg, en Alemania, combate en los cielos. Derribaron naves, o sea, un sector los estaba cuidando. Y el otro sector que se quiso meter, los derribaron. Ustedes saben, cuando yo llego acá en 1985, en Quebrada de Luna, cuando vos le preguntabas a la gente si había visto un plato volador, ¿sabés qué te decía? ¿Qué es eso? Y vos le decías, bueno, es algo que puede ser luminoso, metálico, que vuela. Ah, bueno. Acá vemos la casa que vuela. ¿Cómo casa que vuela? Sí, porque tiene como ventana y como algo más brillante adelante. Ah, bien. Televisor que vuela. ¿Por qué? Porque vemos algo luminoso que tiene imágenes. Ah, qué bien. ¿Qué más? El tren que vuela sobre Charbonnier. ¿Alguno vive por Charbonnier acá o cerca? Que hay como un cañadón y por el cañadón pasa un arroyo, que abajo hay un acuífero muy importante. Bueno, por ahí veían el tren que vuela. ¿Por qué? Porque era alargado con ventanita. Hoy que le decimos nave nodriza con ventana. Entonces vos le decías, ¿plato volador? No, pero habían visto todo eso, ¿viste? Bueno, las crónicas de Nuremberg, esto describen los testigos en el periódico, ahí está la fecha, está todo, que eran distintas formas de naves que confrontaron entre sí y algunas fueron derribadas. Ah, y me recordaba que la familia Olmos, en Quebrada de Luna, kilómetro 4,5, mano derecha, que había unas viejitas ahí que tejían el filtiré con 100 anteojos,
vivieron como hasta los 100 años, y ellas dos, las dos hermanas, me contaron de una que eran chicas y jugaban en el patio de la casa, y vieron de día llegar como unas luces que venían del cielo, como si vinieran del lado de Charbonnier, pero arriba del cielo, y se venían, y una salió del Uritorco, y se ve que se pelearon, dicen las dos viejitas, porque una de las naves cayó adelante, cerca de la 38 en un campo, y la otra cerca de Ongamir incendiando. Fíjate cómo contaron, y ellas habrán fallecido hará 20 años, tenían más de 90, ponerle 110 años atrás, para redondear. Estamos hablando, ayúdenme, del siglo pasado, 100 años menos. ¿Me entiendes? Estamos hablando de esa fecha, que son las que colocan la gruta de Lourdes en el kilómetro 5, yendo a la derecha. Ellas, porque tienen como esa visión y ponen ahí la gruta de Lourdes. Entonces, por un lado, tenemos la creación, por otro tenemos el seguimiento de estos seres, por el otro tenemos confrontación de seres que querían ingresar y otros que lo impedían. Bueno, esto es historia. Ahora vamos a hechos puntuales que han podido observar los astronautas. Yo en Misterios Develados en Telefe, que tuve la producción junto con el productor general, y yo apoyé llevando gente conocida que sabía hablar de esto. Yo mismo salí 3 veces al aire de los 10 programas. La cosa es que ahí presento un video de la NASA en donde se ven naves que quieren ingresar, la estación orbital que la filma y otras que salen como que estaban al costado de la estación orbital y se enfrentan, le disparan un rayo de luz, la nave que estaba ingresando se retira y se va de la Tierra. A mí me transmiten, que la nave caída en Roswell en 1947 la derriba la Federación Galáctica. Y era una nave de zeta reticulianos, que son seres que han perdido el potencial vital y como acá ven que nos reproducimos como conejos, han querido investigar la parte genética que moviliza esa bioenergía de la creación. Y ellos han trasladado información, técnica de todo tipo, pero ellos han querido más de una vez más material genético humano y ahora directamente los derriban, no les permitan el ingreso. Porque hay un cerramiento general que se ha producido más o menos a partir del año 2000, 2007, 2010, por ahí hay un cerramiento general. Esto representa la Federación Galáctica, que son 200 civilizaciones que están más o menos a unos 5.000 años, algunas están cerca, a 2,4 años, otras están a 12.000 años luz, otras están más lejos, pero el promedio son unos 5.000 años alrededor nuestro. Son civilizaciones alrededor de estrellas con planetas que tienen vida inteligente, creativa y expansiva. ¿Qué es la vida? Una planta, un pájaro. Creativa, el pájaro en cierta manera crea un nidito de hornero, pero el nidito de hornero de hace de 10.000 años es igual al nidito de hornero de ahora. Entonces, creativa expansiva es porque somos una raza que puede evolucionar y ya de pasar de la choza o vivir debajo de las ramas, pasó a la choza y de la choza a estructuras de piedra, gigante estructura y estructuras de hormigón y podemos salir de nuestro hábitat, de nuestro espacio. El hornero sigue moviéndose alrededor de los árboles en la tierra. Por eso somos una raza creativa y expansiva, lo cual es algo más que solo la vida en sí mismo o todas las especies que se han desarrollado. Paralelamente, ¿qué han hecho ellos? Acercarse. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que debe ser desplasmatizada la pineal. Entonces, si ellos nubilaron al humano, ¿qué lo nubilaron? ¿Para que siga en la rama como los monos? No. Lo nubilaron para que en un proceso de evolución de varios miles de años pueda discernir entre el bien y el mal. Entonces, hicieron envíos de seres que han descendido a la Tierra para transmitir enseñanzas éticas, morales y espirituales. Y siempre nos han tratado de modelar y reducir nuestra agresividad, violencia, todo ese tipo de factores que muchas veces nos generan un daño a nosotros mismos. Paralelamente se han presentado alrededor de estos seres humanos de nuestros pasados, antepasados, etcétera, etcétera. ¿Cómo los llamaron? Ángeles,
dioses, padres antiguos, mensajeros del cosmos. Le dieron distintos nombres en cada religión, en cada cultura, cada pueblo. Uno lo llamó Anubis, uno lo llamó de otra forma. ¿Por qué? Porque como son distintos, no son todos igualitos y todo bonito acá como yo siempre la pongo a Alicia en el medio, pobrecita, es tan bonita que... No, no son todos como ella, ¿viste? Hay seres que vos no los ves porque ves una escafandra. Y no se pueden sacar la escafandra para mostrarte cómo son. Entonces vos ves la escafandra. En el dique de los Alazanes, en un contacto, yo veo seres de 2,40 metros, le veo nada más acá como la máscara de espadachín, todo un uniforme como de buzo, no tenía mano como nosotros, tenía como 3 dedos, y el flaco que estaba conmigo entró en pánico, se metió a la carpa, se cubrió con la bolsa de dormir, con la mochila, y yo me quedé ahí en el contacto, mientras que este ser sale en una plataforma del dique de los Alazanes. O sea, no estoy hablando de los contactos, por eso no reflejo y amplío, etcétera, etcétera. Pero les explico que estos seres tienen la capacidad de generar efectos por los cuales pueden estar al lado y no los vemos. No porque no sean físicos, no porque sean materiales, sino simplemente porque tienen los sistemas que se llaman de invisibilidad. ¿Para qué? Para ojos como el humano, que son poco sensitivos. Nosotros tenemos capacidad de ver del infrarrojo al ultravioleta. ¿Qué es eso? Sería más o menos esto. ¿Ven el ancho de esta virome? Bueno, el ancho de la virome es lo que vemos. Lo que está de la virome para esa pared o del otro lado de la virome para la otra no lo vemos. Y este espectro que le estoy mostrando es generoso. Vemos menos que esto. Pero esto que todo lo que vemos hoy acá, lo que escuchamos, todo está en esta frecuencia de que va entre infrarrojo y ultravioleta. En este instante, este aparatito puede, si ustedes tienen una conexión, puede agarrar, no sé, la CNN, puede agarrar canales de televisión de cualquier parte del mundo, que ustedes quieran. ¿Y por qué lo agarran? ¿A dónde está esto? Está pasando entre nosotros, pero tiene la frecuencia como para poder captar este punto, tecnológicamente lo transforma, ustedes lo ven, acá pueden escuchar radios, y todas las radios que quieran pueden escuchar. Entonces, tiene la capacidad porque hay una tecnología para hacerlo. Ahora, nuestra tecnología no está capacitada para eso, porque los sensores ópticos, los ojos, solo ven infrarrojo y ultravioleta. Los sensores auditivos solo escuchan cosas determinadas y un perrito que está al lado empieza a hacer así, no escucha nada porque escucha algo que vos no escuchás. Bien, entonces esos sensores son ¿qué? Tridimensionales. Los sensores cuatri y quintudimensionales son los que bloquean, porque son los sensores que pueden estar más allá de estos tridimensionales, por eso dijeron que nos afiaron, que solo podíamos verlo cercano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen estos seres? Usan una tecnología, yo voy a explicar una, si quieren, no sé si ya lo expliqué, si no, no lo explico, que sería es un sistema que usan acá, esto me lo hizo Andrea de Bogotá, ven que es un equipo, no es tan así, es como un cinturón y una cosita acá, porque lo he visto, y ellos transmiten la imagen de esta puerta con esta llave de luz, este cable, ese cartel, y ¿dónde la transmite la imagen? Acá adelante. Entonces ustedes no me ven a mí, ven la imagen. Pero pueden escucharme hablar, pueden escuchar mis pasos. A mí me ha pasado de estar con una filmadora, de hecho ayer lo tenía acá, pero bueno, no se dio, a veces no se dan las cosas porque uno programa de acuerdo a algo y después todo el contexto te va diciendo, no, mejor esto o lo que sea. Estaba filmando algo y yo sentía la pisada y giraba y no veía nada, ¿viste? Entonces seguía caminando y cuando vos caminás, un paso, 2 pasos, de atrás vos sentís un paso, 2 pasos, a 1 metro más o menos, ¿viste? Han dejado huellas también, yo he fotografiado huellas que van dejando. Pero cuando vos girás no los ves. Entonces, ¿por qué? Porque tiene ese sistema. El otro sistema es uno que es con las esferas, que es el ser que les mostré ayer. Esas esferas aparecen en muchos casos de contacto con esas esferitas
que generan una distorsión de la luz